En esta hermosa mañana, in this beautiful morning. bienvenidos. Welcome. Es siempre un placer tenerle en medio nuestro. It's always a pleasure to have you in the midst of us. Queremos de igual manera saludar a las personas que nos miran a la distancia. Also, we want to welcome the people that are seeing us through the stream. Y usted que está aquí, And you that are here, gracias porque su presencia en este lugar thank you because your presence in this place le da sentido a todo lo que Dios quiere hacer. gives meaning to everything that God wants to do here. En esta mañana, And this morning, el sentido de Dios, I have felt from God predicar to preach sobre cerrar ciclos. about closing cycles. Y así como está, yo quiero que me acompañe. And just as you are, I want you to go with me. Quiero hacer una breve oración I want to do a brief prayer para que la palabra que Dios en esta mañana nos va a impartir so that the word that God is going to give us in this morning, podamos percibirla en el Espíritu. we are able to receive it in our spirit. Padre, estamos aquí Father, we are here, y la única razón por haber llegado a este lugar and the only reason to have come to this place es para adorarte y bendecirte, is to worship and para bless you, exaltarte y hablar de tus grandezas. to glorify and speak of your greatness. Padre, en este momento, Father, in this moment, que tu palabra va a ser impartida, that your word is going to be given out, que no haya ningún pensamiento, that there are no thoughts, ningún sentimiento, no feelings, ningún espíritu contrario al tuyo or any spirit that is against yours, que quiera impedir that would like to que cada prevent persona presente that o is- virtual that this person that is here present or in the stream, pueda, Señor, recibir tu palabra that is able to receive your word con humildad, with con el humbleness, entendimiento, with the understanding que, Señor, sin ti that, Lord, without no somos you, nada. we are nothing. Todo esto te lo pedimos We ask all this en el poderoso nombre de Jesús. in the precious name of Y Jesus. juntos decimos And together we say, amén Amen y and amén. Amen. Hacerlo fuerte al Señor. Give it louder to the Lord. Nuestra vida Our life está compuesta is built up por diferentes estaciones by different seasons. y todos en algún momento de nuestra vida And all of us in a moment of our lives, nos hemos visto we have found o ourselves, nos veremos or we will see en la ourselves necesidad de cerrar ciclos. in the need of closing seasons. ¿Qué significa cerrar ciclos? What does closing seasons mean? Es reconocer que algo terminó It's to acknowledge that something ended y aceptar and to accept que es tiempo de dejar ir, that it's time to let go, de soltar, to let go, para avanzar al futuro to keep moving on into the future y dar lugar a nuevos ciclos en nuestra vida. and give place to new seasons in our lives. El tema de cerrar ciclos The topic of closing seasons es algo del cual is something in which la Biblia nos enseña mucho al respecto. the Bible teaches us a lot about it. Y uno de los lugares es And one of those places is Eclesiastés 3:11. Ecclesiastes 3:11. Así que le voy a pedir que por favor I'm going to ask you to please acompáñenos a esta hermosa escritura. go with us to this beautiful scripture. Dice Eclesiastés 3:11 y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. We read Ecclesiastes chapter 3 verse 11, and we read it in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. En todas las escrituras en la palabra In all of the scriptures in the Word que nos enseña de la importancia en cerrar ciclos, that teaches us about the importance of closing seasons, somos llamados a disfrutar cada uno de ellos. we are called to enjoy each of them. Y la razón por qué Dios espera que nosotros disfrutemos cualquier momento de nuestra vida es And the reason why God expects of us to enjoy every season of our life porque todo Él lo ha creado
perfecto. because He has created everything perfectly. Aunque miramos todas estas escrituras en la palabra, And although we see all these scriptures in the Word of God, la realidad es the reality is que la mayoría de that nosotros the vast majority of no us, sabemos cómo disfrutar los diferentes ciclos de nuestra vida. we do not know how to enjoy the different seasons of our life. Voy a dar un ejemplo para darme a entender. I'll give you an example so you can Los understand. adolescentes desean llegar a ser The adultos. teenagers desire to be adults. Cuando llegan a ser adultos y ven toda la responsabilidad que requiere ser un adulto, And when they become adults and see all the responsibilities that carry to be an anhelan adult, regresar a la they adolescencia. desire to go back to being teenagers. Los adultos The adults anhelan llegar a la jubilación. desire to reach retirement. Y cuando llegan a la jubilación, And when they reach retirement, se aburren, no disfrutan y desean, anhelan volver a regresar a they trabajar. get bored and they don't enjoy it and they want to go back to work. Los solteros quieren estar casados Single men want to be married. y los casados quieren volver a la soltería. And married men want to go back to being single. En otras palabras, In other words, nunca estamos felices en todo momento. we are never happy at our moments. Tendemos continuamente We tend to continuously a estar viviendo en el pasado to be living in the past y querer adelantar el futuro. and want to get ahead in the future. ¿Cómo pues podemos nosotros disfrutar cada etapa de nuestra vida? So how then can we enjoy every season of our lives? ¿Cómo podemos hacerlo? How are we able to do so? Cerrando ciclos. Closing those seasons. Isaías 43:18. Isaiah 43:18. Dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. The Lord says, forget the former things, do not dwell on the past. Lo voy a repetir porque si nosotros entendemos lo que Dios nos está diciendo acá, I'm going to repeat it so we can understand what God is telling us here. muchas cosas van a cambiar en nuestra mente. If we understand a lot of things, we're going to change in our mind. Dios, God el perfecto, is perfect. nuestro creador, Our Creator, nos exhorta He calls us to a dejar de estarnos acordando de las cosas pasadas stop remembering the things from the past y no estarlas trayendo al presente. and to not be dwelling on them in the present. Y cuando yo hablo de hablar ciclos, And when I talk about seasons, me refiero a ciclos personales I'm talking about personal seasons y ciclos familiares. and family seasons. Todos All of us, vivimos momentos personales y familiares difíciles, we live personal moments that are difficult and family moments that are difficult, dolorosos. that are painful. Dice que con la familia They say that with the family, solo se sale bien en las fotos. you only get well in pictures. Todos All of us, vivimos cosas personales y familiares, we live personal stuff and familiar stuff, conflictos que requieren dejarse ir, conflicts that we require to let go, olvidarnos de to ellos, forget about them, despojarnos de to ellos. get rid of them. ¿Por qué? Why? Porque si no lo hacemos, Because if we do not do it, quedamos atrapados en una etapa de nuestra vida. we stay stuck in a season of our life. Quedamos atrapados en el pasado, We are stuck in the past sin tener la esperanza y oportunidad a un nuevo futuro. without having the hope and opportunity to a new future. Y la Biblia dice And the Bible says que si nosotros damos oportunidad a Dios that if we give an opportunity to God a dejar atrás el pasado, to leave behind the past, Él puede hacer cosas espectaculares y maravillosas, He can do wonderful things and amazing things, aún mejores que las que a veces necesitamos dejar ir. even better than sometimes the ones that we had to let go. Ahí donde he estado, en Isaías 45, vamos a la lectura al 19 y dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez, dice Dios, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. In Isaiah 43:19 he says, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it?
I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Cada uno de nosotros, Each of us, como nuevas criaturas en Cristo, as new creations in Christ, somos el fruto de ciclos nuevos, we are the fruit of new de seasons, oportunidades nuevas que Dios brinda a todo ser humano que deja que Él trabaje. of new opportunities for every human being that allows God to work in them. ¿Está diciéndonos Dios que a Él no le importa el dolor que atravesamos? Is God telling us that He doesn't care about the pain that we're going through? Claro que no. Of course not. ¿Está diciendo Dios que no se vale llorar, que no se vale pasar un duelo? Is it God telling us that we're not allowed to cry, that we're not allowed to have a vigil? Claro que no. Of course not. Está diciendo Dios que en muchas circunstancias, Is God telling us that in many circumstances temporadas de tu vida, or seasons of your life, habrá momentos que tú tienes 100% la razón de sentirte quebrantado, molesto? that you won't have to be a reason of being 100% being in sorrow or uncomfortable? Tampoco Dios está diciendo eso. Of course, God is not telling you Lo this. que Él nos promete es What God is promising is que si dejamos el dolor en sus manos y buscamos sanación, that if we leave pain in His hand and we search for salvation, Él proveerá y abrirá nuevos caminos donde no lo hay. He will provide and give new ways and paths where there wasn't one. Siempre que Dios restaura una persona, Every time God restores a person, no lo vuelve al estado original como Él lo encontró. He doesn't send them back to the original state that He found them. Dios los transforma en algo 100% mejor. God transformed him into something 100% Hacerlo better. fuerte a Dios, porque Give it eso es lo louder que to Él God, hace. because that's what He does. Cuando se trata de cerrar ciclos, When it's about closing seasons, hay factores importantes que usted y yo necesitamos analizar. there are factors that are important for us to analyze. Uno de ellos es And one of them is analizar el ciclo que estamos cerrando. to analyze the season that we're closing. Número 2 Number 2, es analizar por qué ese ciclo se cerró. we had to analyze why that season ¿Por had to qué be ese closed. ciclo necesitamos cerrar? Why do we need to close that season? Es importante que entendamos It's important for us to understand que vamos a enfrentar, a atravesar diferentes tipos de ciclos. that we're going to face different types of seasons. Hay ciclos sentimentales, There's seasons that are about our emotions. hay ciclos emocionales, There are emotional seasons. hay ciclos laborales There are seasons of work. y hay ciclos And espirituales. there's spiritual seasons. Esto es importante entenderlo, And this is important for us to understand. porque entre más cercana sea la persona Because the closer a person is, con la que tú has tenido un conflicto, with whom you have had a disagreement, entre más tú ames a esa the persona, more you love the person, más doloroso será el cierre de ese ciclo the more painful the closing of that season it will y be. más extensas se activan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Our emotions are more extensive. Ejemplo, un rompimiento entre un matrimonio, An example, a breaking of a marriage, un rompimiento de una relación con tus hijos, a breaking of a relationship with your children, con tus padres. with your parents. Son personas que en nuestro entorno There are persons that in our surroundings tienen la mayor potencia para derrumbarnos cuando hay situaciones dañinas en la relación. they are the ones that are more likely are to break us when we have a breaking in that relationship. Esto es importante entenderlo, It is important for us to understand. porque aún en medio del cierre de ciclos, Because even in the midst of closing seasons, no podemos dejarnos llevar por el sentimiento, por las emociones, we cannot allow ourselves to be guided by feelings and emotions porque ellas son inconstantes. because they're inconstant. La Biblia dice que el corazón es perverso. The Bible says that our hearts are wicked.
Hoy quiere una cosa en nuestro corazón y el día de mañana va a odiar eso que ahora quiere. One day our heart wants thing, and tomorrow is gonna hate it. Por eso somos exhortados That's what we are called que to. todos los órganos de nuestro cuerpo About all the organs in our son body, importantes, that they're important. pero que sobre todos cuidemos el But corazón, above all things, we have to take care of our porque hearts, la vida depende de él. because our life depends on it. Y eso no solo funciona en lo físico. And that only works in the physical. Si una persona tiene condición delicada del If corazón, a person has a delicate situation in their hearts, tiene muchas complicaciones en su salud. they have a lot of complications in Pero their esto health. funciona exactamente igual en el mundo But espiritual. this works the same way in the spiritual world. Cuando hay cosas dolorosas en nuestro corazón, When there are painful things in our hearts, tendemos con mucha más facilidad a dejarnos dominar por las emociones y los sentimientos. Ahí estamos. we're back. ¿Estamos o no estamos? Are we here or we're not? Así va a ser la venida de Cristo. That's Mira, how the coming of Christ is going to be. de repente, All of a sudden, así que vamos alivianándonos. so let's get in line. Es importante que entendamos It's important for us to understand que vamos a experimentar diferentes diferentes clases de ciclos. that we're going to experience different types of seasons. Usted no siente lo mismo, You don't feel the same way. yo no siento lo mismo. I don't feel the same way. Cuando usted se pelea con un amigo, When you get in a fight with a friend, con un coworker, con un compañero de trabajo, que se pelee con su cónyuge, con su hijo, con su mamá. that you fight with a spouse, your children, or your mother. ¿Sí o no? Am I right? Claro que sí. Of course it's different. Por eso es importante que entendamos esto. That's why it's important for us to understand this. Tenemos que ver qué es la clase de ciclo que estamos cerrando. We have to understand what type of season we're closing. Número 2, Number 2, necesitamos analizar we need to analyze por qué ese ciclo se está cerrando. why the season is getting close. Hay 3 formas, There's 3 ways, 3 personas 3 people que pueden cerrar ciclos, that are able to close seasons, temporadas, periodos times en la vida del ser humano. in the lives of human beings. 1 One es Dios. is God. Segundo, Second, terceras personas. other people. A lo que me refiero es What I mean, situaciones que pasan en tu vida que están fuera de tu control. situations that happen in your life that are out of your control. Y tercero, And thirdly, nosotros mismos. ourselves. Vamos a comenzar viendo un ejemplo en la Biblia We're going to start seeing an example in the Bible. de cuándo es Dios que cierra ciclos en nuestra vida. When is God the one that is closing cycles in our lives? Y para ellos And for it, vamos a estar en Primera de Reyes 17. we're going to go 1 Kings chapter 17. Primeramente voy a explicar First of all, I'm going to explain, y luego vamos a dar lectura al texto and bíblico. then we're going to read the Bible verse. En Primera de Reyes 17, In 1 Kings 17, la Biblia nos habla the Bible teaches us sobre un momento, un proceso about a moment or a process que estaba atravesando un profeta muy reconocido de Dios llamado Elías. a well-renowned prophet of God named Elijah. Elías Elijah estaba pasando un proceso was going through a season, y guiado por Dios, and guided by God, él envió que se escondiera en un arroyo. he was sent to go hiding in the stream. Dios le prometió a Elías God promised Elijah que mientras estuviera en ese lugar, that while he was in that place, Dios iba a ser su sustento, su provisión absoluta. was going to be his provider. Dice la And Biblia the Bible says que por las mañanas y por la that in tarde the mornings and the afternoon, venían cuervos a Elías crows will come to Elijah, y le traían tortas recién hechas. and they brought him tortas just made. En la mañana le daban el menú que él quería
In the morning, they gave him the menu and see what he wanted. llenaba la hoja He filled out the paperwork. y en la tarde el Uber estaba right on time. In the afternoon, Uber was a tiempo. ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso con nosotros? How many times has God done this with us? Claro que Dios lo ha hecho. Of course, God has done it. ¿Y cómo nos sentimos? And how do we feel? O nos acomodamos. We just get comfortable. Series completas de Netflix. The whole seasons of Netflix. Elías estaba en ese momento, Elijah was in that moment donde todo estaba en absoluto control de Dios. where everything was in absolute control of God. Porque todo lo que está en absoluto control de Dios siempre prevalece. Because everything that is under absolute control of God will prevail. Pero de repente, But all of a sudden, dile a la persona que está a tu lado, de tell the repente, person next to you, all of a sudden, todo cambió. everything changed. ¿Te has identificado con esos momentos? Have you identified yourself with those moments? Todo cambió. Everything changed. Let's read it. Primera de Reyes 17:7. 1 Kings 17:7. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a Elías, ¿verdad? Palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. So time later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Sarepta in the region of Sidon and stay there. And I have directed a widow there to supply you with food. De estar en un VIP treatment, From being in the treatment para especial, Dios lo manda a una viuda. God sends him to a widow. En la mente de Elías, me imagino, In the mind of Elijah, I ¿qué me puede imagine, dar una viuda? what can a widow give? Si aquí tengo VIP service If I have a special service here, y ahora me manda Dios para ahí. and now God is sending me over there. Mira que dice que Dios le dio la orden a esa viuda. Look, it says that God gave an order to that widow. Aquí hay algo muy importante y necesario que cada nosotros tenemos que entender. Here's something important and necessary for us to understand. Cuando vienen esos de repente a nuestra vida, When those all of a sudden come to our life, nosotros no logramos a entender, no logramos a discernir. we're not able to comprehend or to discern. Nos envuelven las emociones, los sentimientos, el dolor. Insecurities and pain control us. Y a veces llegamos a pensar que es el mismo Dios que nos ha abandonado. And sometimes we come to think that it is the same God, the one that has forsaken us. ¿Cómo es How is que it si Elías estaba haciendo todo lo que Dios le envió a hacer, that if Elijah was doing everything that God sent him to do, de repente todo se descontroló? all of a sudden everything lost control? Y es allí And that's where donde mi oración a Dios ha sido my prayer to God has que been. cuando vengan estos de repente a nosotros, That when those all of a sudden come to us, tomemos tiempo a solas de meditar con Dios we take time to be alone and meditate y with God pedirle que Él nos revele and asking for Him si to lo que reveal to está us aconteciendo if what's happening es algo que Él está permitiendo para bien, is something that He's allowing for good, si es algo que nosotros estamos ocasionando, if something that we are making it happen, o si es algo que otros están haciendo, produciendo en nosotros. or if it's something that someone else is producing in us. Por factor tiempo no podemos dar lectura al resto de la historia. Due to the time we cannot read the whole story, Te exhorto a que la leas en casa, but I encourage you to read it at home. porque cuando nosotros la leemos, Because when we read it, la Biblia enseña the Bible teaches que la razón por qué Dios cerró el ciclo en Elías that God shows us the reason He closed the season in Elijah en ese momento at that moment, era porque su misión allí ya había it terminado. was
because his mission there had closed. El propósito de Dios para Elías y el pueblo a quien él ministró en ese lugar And the time and the ministry for that time of Elijah ya había concluido had concluded, y era tiempo and it was time para Elías for de Elijah comenzar un mejor ciclo, to begin a new cycle, de prepararse para un nuevo ciclo. to prepare himself for a new season. Porque si tú lees 2 capítulos adelante, Because if you read 2 chapters ahead, si lees Primera de Reyes 19, if you read 1 Kings 19, Elías tuvo un momento muy trágico. Elijah had a very tragic moment. Se encontró con una mujer llamada Jezabel He found himself with a woman called Jezebel, y esa mujer fue un instrumento que Elías tuvo que enfrentar and that woman was an instrument that Elijah had to face, y ella fue un instrumento and she was an instrument que el diablo utilizó that the devil used para derrumbar a Elías, to bring down Elijah, para que su propósito en Dios no tuviera totalidad de so cumplimiento. that his purpose in God didn't have a Y fulfillment. dice la Biblia And the Bible says que el impacto a lo que esta mujer le mandó a decir a Elías que lo iba a that matar, the impact of what this woman did to Elijah, that was he was tuvo gonna una kill her, influencia tan grande en él had an influence in him que Elías cayó en una that depresión, Elijah fell into a depression, en una ansiedad, in anxiety, y cayó en un momento de su vida and he fell into a moment of his donde life sintió que el mismo Dios lo había dejado. where he felt that God himself had Esto es forsaken him. exactamente lo que And sucede this is exactly what cuando happens estamos ante ciclos when we're facing seasons que nos derrumban humanamente that brings us down humanly, y dejamos que el sentimiento, que el dolor nos envuelva and we allow for the feelings and pains to y surround nos us, impida llegar al trono de gracia a pedirle a Dios misericordia y and discernimiento prevents us from getting to the throne of grace, asking God for mercy a lo que está pasando. and understanding of what's happening. Si tú lees el capítulo 19 de Primera de Reyes, If you read chapter 19, después de Dios usar a Elías de una manera espectacular, after God used Elijah in an amazing way, una mujer a woman con su boca with her mouth lo hizo pedazos. destroyed him. ¿Qué Dios estaba haciendo en la vida de Elías? What was God doing in the life of Elijah? ¿Qué Dios quiso hacer con ese nuevo ciclo a donde Él lo envió? What did God wanted to do in that new season where he sent them? Perfeccionar To perfect su carácter his character para que tuviese en la habilidad de continuar caminando en la vida. so that he will have the ability to continue walking in life. Esto es un ejemplo This is an example de cómo a veces es la misma mano de Dios of how sometimes the hand of God quien cierra ciclos en nosotros. closes seasons in our Yo no life. sé si a ti te ha pasado. I don't know if it has happened Yo to lo he you. vivido en el pasado. I have lived it in the He past. querido permanecer en ciclos de mi vida que Dios ha cerrado. I have want to remain in seasons of my life that God has closed. El apegamiento emocional, The emotional el attachment. apegamento es tan grande a The veces attachment is so vast que nos aferramos a ciclos en la vida that we hold on to seasons in life. que Dios, como el perfecto que conoce todo nuestro futuro, That God is perfect and He knows our future. sabe que permanecer en ese ciclo, He knows that for us to remain in that lo season, único que nos va a traer the only thing that is going to es bring dolor y desolación. us is pain and loneliness. Entonces vemos en la Biblia So we see in the Bible que a veces es Dios quien nos está moviendo de personas, de lugares. that sometimes it's God that one is moving us away from persons. Y from siempre que places. Dios hace algo así, And all the time that God does something es like más, todo lo que Dios hace para nosotros y por nosotros this, even more, everything that God does for us es para algo mejor. is for something better. Segundo ejemplo, Second example, vamos a mirar we're going to see cuándo es que un ciclo when is it that a season es cerrado por la influencia de otras personas en tu entorno. is closed by the influence of other people around you.
Y para ello vamos a ir al libro de Génesis, And for it, we're going to go to the book of Genesis, Génesis 37. Genesis 37. Y en Génesis 37 And in Genesis 37, comienza la Biblia the Bible begins with con la narración de la vida de José. the story of the life of Joseph. José Joseph tenía muchos hermanos. had many brothers. Usted sabe que entre más grandes sean su familia, más conflictos van a haber. You know, the bigger your family is, the more conflicts you'll ¿Cuántos have. les gustan las familias grandes? How many of you enjoy big families? ¿A cuántos les gustan las familias grandes? How many of you enjoy big families? Prepárese porque usted va a tener mucha Prepare paciencia. yourself, because there's a lot of conflicts there. Nosotros éramos 6. We were 6. Imagínense mis papás. Imagine my parents. José Joseph, era el penúltimo de 12 hermanos. he was the second to the last of 12 brothers. Y José era un hombre And Joseph was a man que aún en su corta edad that at his short age, tenía una relación muy íntima con Dios. he had a close relationship with God. Dios le revelaba sueños a José God revealed dreams to Joseph. y todo lo que él soñaba tenía cumplimiento. And everything that he dreamt had fulfillment. Uno de esos sueños que Dios le dio a José fue One of those dreams that God gave to Joseph was que Dios le iba a bendecir tanto that God was going to bless him so much que en una etapa, en un ciclo de la vida de su familia, that in one season of the life of the family, él iba a ser el único que iba a tener provisión para el resto de su he familia. was going to be the only one that was going to be able to provide for his family. Cuando les compartió a sus hermanos este sueño, When he shared to his brothers this dream, se llenaron de envidia. they filled themselves with envy. Te voy a dar un consejo. I'm going to give you an advice. Hay sueños en tu corazón. There are dreams in your heart. Hay cosas que Dios pone, depósitos de Dios en tu vida, There's things that God deposits in your life que no las compartas con nadie. for you not to not share with other Y people. si lo haces, And if you do it, hazlo con las personas correctas, you do it with the right people. porque no toda persona Because not every person se alegra que te vaya bien. rejoices for you to do well. A la gente le gusta que te vaya bien, a veces si les caes bien, People like for you to do well if they like you, pero no mejor que ellos. but not better than them. Y esta es la situación de José. And this is the situation of Joseph. Lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto. He got sold as a slave and he was taken to Egypt. José tenía 13 años. Joseph was 13 years. Dice en la Biblia que sufrió muchas cosas injustas por 13 años. The Bible says that he suffered a lot of injustice for 13 years. Si tú lees Génesis, And if you read Genesis, parece como se iba de mal en peor la situación de it José. seemed like the things were getting from bad to worse. Él permanecía haciéndolo bien. He could continue doing the good things. Él hacía la parte que le correspondía en su círculo familiar y personal bien. He was doing the things that was for him to do in his circle, Sin embargo, nunca fue suficiente bien para sus hermanos. but nonetheless, it was never good enough for his brothers. Hay relaciones, There are relationships, trabajos. works. Ponle nombre donde tú te desenvuelvas, You just put a name wherever you involve yourself. que por mucho que tú hagas, That no matter how much you do, nunca va a ser suficiente. it's never going to be enough. Transcurrieron 13 años 13 years passed by, y como Dios cumple lo que promete, and since God fulfills what he promises, Dios siempre cumple lo que promete. God always fulfills what he A la promises. edad de 30 años de José, At the age of 30 years of el Joseph, sueño que Dios le había dado the dream that God had given him tuvo total cumplimiento. had a full fulfillment. José era uno de los hombres más influentes e importantes en Egipto. Joseph was one of the most influential people in Egypt. Todo lo que Dios le profetizó, le reveló en sueños, Everything that God prophesied que and él iba a revealed in ser dreams, la provisión para el resto de su familia y toda una nación. that he was going to be the
provision for his family and for whole nations, se cumplió. it was fulfilled. Porque lo que Dios promete lo cumple. Because what God promises, he fulfills. Porque lo que Él promete lo Because what cumple. he promises, he El fulfills. problema es The problem que is nosotros no sabemos esperar. that we don't know how El to problema es que nosotros no podemos confiar en wait. The Él. problem is that we El don't learn to problema es trust que in him. queremos que Dios lo haga a nuestro The tiempo. problem is that we want God to do it in our time. Y eso no es lo que la Biblia enseña. And that's not what the Bible teaches. Llega el momento donde José se identifica con sus hermanos. The moment comes where Joseph meets his brothers. Y mira la importancia que es cerrar ciclos. And look how important it is for us to close seasons. José estuvo en la posición Joseph was in the position de vengarse to take por revenge todo lo que a él le había pasado. for everything that had Tenía happened to miles de him. razones por qué estar enojado, por qué estar, por qué estar molesto, por qué estar frustrado, amargado. He had 1,000 reasons to be in sorrow, to be bitter, to be angry, Pero él nunca permitió but he never allowed que su corazón se contaminara con nada de eso. for his heart to be contaminated with any of Y el that. momento que pudo vengarse con los que lo habían lastimado, And the moment where he was able to take revenge on the people en that este hurt him, caso sus hermanos de carne, no te estoy hablando de hermanos en la fe, te estoy hablando de una de las gente más importantes. in this moment, it was one of his brothers in the flesh, and not a member of the faith. Dale un fuerte aplauso por Give este a round of applause traductor. for this translator. Mira lo que hizo José. Look what Joseph did. Y si tú y yo comenzamos a hacer esto en nuestra vida, te garantizo And if you and I start doing this in our life, I can guarantee you que nuestra vida tomará otro rumbo. that our life would take a different path. Génesis 45:8. Genesis 45:8. Así pues le dijo José a sus hermanos, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all of Egypt. Présteme atención. Pay attention here. Si José no hubiese aprendido a cerrar ciclos, If Joseph had not learned to close seasons, si él no hubiera cerrado los ciclos personales y los ciclos if familiares, he had not closed the personal seasons and the family seasons, si José no hubiera dejado ir if el Joseph, pasado, if Joseph had not let go of the past, si él no hubiera soltado if he had not let go su enojo, his anger, his resentimiento, resentment, amargura, his bitterness, confusión, his confusion, ahí agrégale todo lo que nosotros sentimos cuando pasamos estos you momentos. can add anything that you feel when we go through these moments. Si él no lo hubiera dejado ir, If he had not let go of that, jamás hubiera visto el cumplimiento he had never would have been able to see the fulfillment de las promesas de Dios of en the él. promises of God in him. En otras palabras, In other words, la vida de José the life of Joseph es un ejemplo tangible para nosotros is an example that we can follow, de que si logramos confiar en Dios, that if we are able to trust God, la palabra será en nosotros ya no un rema, no una the revelación, word will not just be a revelation, sino será un cumplimiento. but it'll be a fulfillment. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:28. This is what the Apostle Paul said in Romans Él 8:28. dijo He said que los que aman a Dios, that those who love God, todas las cosas all of the les things sirven para bien. work out for good. Todas las cosas All of the things les sirven para bien. work out for good. En otras palabras, In other words, nada de lo que acontece en tu vida y en la mía nothing that happens in your life or my se ha life salido del control de Dios. has been out of the control of Al God. contrario, On the contrary, Él anhela He que desires como tu padre that as your Father, le des a Él el control de todo lo que está pasando en tu entorno that you give the control of everything that is happening y around que you, le permitamos que Él nos guíe cómo salir de ese caos que a veces nos and that encontramos. we allow Him to help us get out of that chaos that we find ourselves in. Tercero, Third, voy a dar un ejemplo I'll give you an example. de cuando somos nosotros When it's us, los que cerramos ciclos, the ones that close seasons, temporadas seasons que Dios anhela
en las cuales siempre vivamos. that God wants us to always live on. Y para ello vamos a regresar al libro de Reyes And we're going to go back to the book of Kings. y vamos a estar en la segunda carta de Reyes, And en we're gonna- segunda escritura de Reyes, Reyes 2, And we're going to be in the second book of Kings, 5. chapter 5. Y lo voy a iniciar And I'm going to tell, por factor tiempo, due to time, narrando breve la historia que quiero compartirle. doing a summary of the story that I want to give you. En segunda de Reyes, capítulo 5, In 2 Kings chapter 5, la Biblia nos enseña the Bible teaches us en una temporada de un ciclo about a season muy significativo en el ministerio del profeta Eliseo. very special in the life of prophet Elisha. Eliseo fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, Elisha was a man of God, a prophet of God, que le fue fiel a Dios en todos los aspectos que un ser humano le puede that ser. he was faithful to God in every aspect that human beings can be. Y Eliseo tenía un siervo, And Elisha had a servant. podríamos llamar como su mano derecha, un guardaespaldas, We can say his right hand, a bodyguard. y ese hombre se llamaba Jesse. And that man was Jesse. Jesse Jesse, era un hombre he was a man que Dios tenía en la vida de Eliseo para un propósito. that God had in the life of Elisha for a purpose. Todo lo que él miraba hacer a Eliseo para Dios, Everything that Jesse was able to see Elisha do en for el God, futuro in the future, iba a ser el modelo en lo que Dios quería también hacer con Jesse. it was the model for what God wanted to do with Jesse. En una temporada, In a en season, un ciclo de la vida del profeta Eliseo, in the season of the prophet Elisha, vino un hombre a él, a man came to him, y no era cualquier and hombre, he wasn't just any man. era uno de los hombres más importantes en esa ciudad y en ese tiempo. It was one of the most important persons in that city and in that time. Ese hombre se llamaba Naamán. And that man's name was Naaman. Este hombre tenía una enfermedad, And this man had a disease. tenía lepra. He had leprosy. Y fue Dios quien usó a Eliseo And it was God who used Elisha para sanarlo. to heal him. Naamán, Naaman, en gratitud a lo que Dios había hecho, in gratefulness to what God has done in him, en gratitud de la sanidad que Dios le dio de lepra, con lo cual era incurable, in gratefulness of the healing that God of leprosy, that it was uncurable, solamente Dios tenía la sanidad para esa enfermedad. only God was able to give him healing. Vino a Eliseo y quiso darle una ofrenda. He came back to Elisha and wanted to give him an offering. Y Eliseo, guiado por Dios, no lo aceptó. And Elisha, guided by God, he did not accept it. Pero Jesse estaba presente cuando esta conversación tuvo lugar. But Jesse was there present when this conversation took place. Y la avaricia, And the avarice, la desobediencia, disobedience, se apoderó de la mente de Jesse. took control of the mind of Jesse. Y él fue por su propia cuenta a Naamán And by his own accord, he went to Naaman y mintió. and he lied. Le dijo que estaba siendo enviado por Eliseo He said that he was being sent by Elisha y que venía a recoger la ofrenda que Naamán le había ofrecido. and that he came to receive the offering that Naaman had offered. Dice la Biblia que Naamán no solo le dio lo que Jesse le pidió, The Bible says that Naaman not only gave what Jesse asked for, sino dice que le dio cantidad doble. but gave him a double amount. Cuando Jesse recibió When Jesse received lo this, que Dios nunca le dijo que hiciera, what God never told him to lo do, que el profeta Eliseo nunca le dijo que hiciera, when the prophet Elisha never told him to do, dice la Biblia the Bible says que él la escondió that he hid it. y no le dijo nada a Eliseo al respecto. And he didn't say anything to Elisha about this. ¿Te suena eso familiar? Does this sound familiar? Si te suena familiar, If this sounds familiar, es el propósito de la palabra en esta that is the mañana. purpose of the word in this morning. Podemos escondernos de las personas, We can hide ourselves from people, pero nunca podemos escondernos de Dios. but we can never hide ourselves from the presence of God. Vino
Eliseo Elisha came y lo confronta. and confronts Jesse. Y eso está aquí en 2 Reyes And 5:25. that's here in 2 Kings 5:25. Segundo de Reyes 5:25 y dice, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Jesse? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le dice. Por tanto, 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. 2 Kings chapter 5 verse 25. When he went in and stood before his master, Elisha asked him, "Where have you been, Jesse? Your servant didn't go anywhere." Jesse answered, but Elisha said to him, "Was not my spirit with you when the man got down from his chariot to meet you? Is this a time to take money or to accept clothes or olive groves and vineyards or flocks and herds or male and female slaves? Naaman's leprosy will cling to you and to your descendants forever." Then Jesse went from Elisha's presence, and his skin was leprous. It had become as white as snow. Todo lo que en la Biblia fue revelado por esos escritores Everything that in the Bible was revealed by these writers, tiene una enseñanza y significado para nosotros. it has a teaching and a meaning for us. Hay ciclos, There are seasons, temporadas que Dios abre para bendecirnos. that God opens to bless us. Y no te estoy hablando solo de dinero, porque a veces nuestra mente es tan limitada que hasta allí llega. And I'm not just talking about money, because sometimes our mind is so limited that it just gets there. Te estoy hablando de temporadas donde los dones que hay en tu vida de parte de Dios. I'm talking about seasons where the gifts of God, Temporadas, ciclos donde el Espíritu Santo constantemente nos está llamando a levantarnos, a orar, a leer la palabra. seasons where the Holy Spirit is calling us to wake up, to pray, to read the Word of God. Te estoy hablando de esas temporadas, de esos ciclos donde Dios pone gente particularmente cerca de nosotros para ayudar. I'm talking about those seasons where God puts people to help us. Y también temporadas donde Dios nos bendice materialmente. And also seasons where God blesses us financially. Pero es tan corta nuestra fe en Dios But our faith in God is so short que no creemos that we do not believe que si nosotros compartimos primero con su reino y con otros lo que Dios nos da, that if we share with first in His kingdom and then with others what He gives us, no va a disminuir la cantidad de unción, de poder, de gloria material, sino que se va a incrementar. it does not decrease the amount of material stuff that we have, but it will increase. Si tú buscas If you search sobre Jesse en la Biblia, about Jesse in the Bible, está definido, it is defined, es reconocido it is known como alguien desobediente a Dios as someone that was disobedient to God y alguien lleno de avaricia. and someone full of avarice. Fíjate qué hubiera acontecido Imagine what would have happened si Jesse hubiera hecho lo contrario. if Jesse had done otherwise. Así como Eliseo fue el sucesor de Elías, Just as Elisha was a successor of Elijah, él estaba en esa oportunidad de ser algo igual, he was in that opportunity to be doing something similar. pero a causa de su desobediencia a But Dios, due to his disobedience to God, él mismo se cerró un ciclo que Dios había abierto. he himself closed a season that God had opened for him. Esto es importante entenderlo. And this is important for us to understand. Dice la Biblia que el castigo a la desobediencia de Jesse fue That the punishment for the disobedience of Jesse was que la lepra que fue sanada de Naamán that the leprosy that was healed from Naaman fue puesta
it was placed sobre Jesse. upon Jesse. Y no solo en Jesse, And not only in Jesse, sino dice en toda su descendencia. but it says in all of his Esto es tan descendants. importante que lo entendamos. And this is important for us to Que understand. los ciclos que tú y yo cerremos That the seasons that you and I close, no solo afectan nuestra vida, it not only affects our life la de nuestra familia, and our family, sino la de nuestras but descendencias. the ones of our descendants. La lepra Leprosy era una enfermedad it was a disease que se activaba externamente. that was active externally. Eran llagas que la gente le salía erupciones en la It piel. was boils on the skin, Era imposible esconderlos. and it was impossible to hide them. Y las personas que padecían de esta enfermedad And the people that suffered this sickness, eran aisladas, they were cast out. eran puestas a vivir solas. They were put to live alone. Préstame atención. Pay attention here. Hoy en día, Today, esa enfermedad todavía existe en el pueblo de Dios, that disease still exists in the people of God, pero ya no se mira externamente, but it's no longer visible sino externally, que se vive, se da but internamente. it's given inside. ¿A qué me refiero? What do I mean by this? Cuando en ti y en mí When in you and me, no cerramos ciclos, we do not close seasons, cuando no soltamos, when we don't let go, cuando no dejamos de ir el dolor, la when decepción, we don't let go of pain and deception, cuando en nosotros hay falta de perdón, when in us is the lack of forgiveness, cuando vivimos enojados, amargados, when we live angry and bitter, resentidos, resentment, cuando te duele ver la superación de alguien más, when it hurts you to see someone getting better, cuando no puedes disfrutar lo que Dios hace en otros, when you cannot enjoy what God does in others, cuando se activa cualquier clase de sentimiento que suele activarse cuando nosotros nos sentimos enojados. when any type of feelings get activated, when we get angry, Es una lepra espiritual it's a spiritual leprosy que se pega en nuestro corazón. that gets stuck in our hearts. Esa lepra es una lepra interna que llevamos en el alma. That leprosy is internal that we carry in our souls. Carcome el alma. It eats our La Biblia soul. dice The Bible que de la says abundancia del corazón that from the abundance of your heart, habla la boca. your mouth speaks. Escuchémonos cómo nosotros hablamos. Let's hear ourselves how we talk. Nosotros somos o debiésemos ser We should be nuestros únicos jueces aparte de Dios. our only judges aside from God. Escuchémonos hablar Hear yourself talk. y nos va a ayudar a definir And it's going to help us to define cuál es la condición interna de nuestro corazón. which is the condition of our internal heart. Así como las personas en el pasado con lepra tendían a ser aisladas. Just like in the past, people with leprosy tend to move aside. Cuando en nosotros hay falta de perdón, When we have lack of forgiveness in us, nosotros sin darnos cuenta, we ourselves without noticing, comenzamos a aislarnos we tend to move away. primero de Dios First from God y después de tu entorno. and then from the people surrounding you. Ya no puedes alabar a Dios con libertad. You can no longer praise God with Ya no freedom. puedes levantar tus manos con libertad. You cannot lift your hands freely. Ya no puedes adorar con libertad. You cannot worship with freedom. No puedes entrar a la presencia con libertad. You're not able to enter the presence of God freely. Porque Dios conoce la condición de nuestro corazón. Because God knows the condition of our hearts. Y comenzamos sin darnos cuenta And without realizing, a cometer el error más grande de nuestra vida. we start making the biggest mistake of our life. Comenzamos a alejarnos de Dios. We start to get away from God. Dejamos de orar. We stop praying. Dejamos de meditar en la palabra. We stop meditating in the Word of God. Esto es importante entenderlo. And this is important for us to understand. La libertad a la que Cristo nos llamó, The freedom to which God called us, la vamos perdiendo poco a poco. we start losing it little by little. Comenzamos a mirar en nuestro entorno. We start looking around Tu us. enfoque ya no está en Dios. That the focus is Tu no longer enfoque in es en, God. en las personas. Your focus is in the people. Comienzas a ver todo lo malo que las personas hacen en tu entorno. You start seeing what people do wrong. Y perdemos And we lost la mirada, the sight, nuestra mirada, our sight. que solo debe estar en el blanco perfecto que es Jesús. That should be in the perfect example that is Jesus. Mientras
Pedro iba caminando en las aguas, mirando el frente a Jesús. When Peter was walking on the waters, just looking at Jesus, Él no se hundió. he was not sinking. Pero el momento que comenzó a ver en su entorno, But the moment he started looking around him, comenzó a hundirse. he started to sink. Y esto nos suele pasar And this tends to happen a cada uno de nosotros to each of us en muchos ciclos de nuestra vida. in many seasons of our Ponte life. a pensar, medita, Start thinking, meditate. todo va bien, Everything's going pero on. de repente viene And alguien, then all of a sudden someone comes, alguien que hace que te sientas mal. someone that makes you feel bad. Tienes que entender, You had to understand discernir, dice la Biblia, and discern, the Bible says, que nuestra guerra that our war no es entre unos a otros. is not among each other. Dice que es una guerra espiritual. It says that it's a spiritual Tenemos war. que discernir We had to que esa discern. persona se dejó usar por el enemigo That person allowed himself to be y used by the viene a nuestra enemy vida and comes to our life para derribarnos, to bring us para down, no permitirnos que cerremos ciclos. to not allow us to close seasons. A veces nos cansamos de estar en la misma trayectoria. Yo no sé si a ti te cansa, a mí me cansa Sometimes we get tired of being in the same place. I don't know if you get tired, but cuando I get tired. cometo el mismo error. When I make the same mistake, Lo cometo I make it y me descuido and I don't control y myself, nuevamente lo cometo. and I make the same mistake again. Esos son los momentos que tenemos que reflexionar Those are the moments that we have to reflect y hacer como dice el apóstol Pablo, and do as the Apostle Paul said, que echemos sobre Dios toda ansiedad, that we are to put our anxieties upon God, que echemos sobre Dios to put toda all ansiedad. of our anxiety on God. El mensaje de Dios para nosotros esta The mañana message of God for us in this morning ha concluido. is finished. Ahora viene el momento decisivo. Now is the moment of decisiveness. Lo que tú y yo decidimos hacer con lo que Dios nos habla. What you and I decide to do with what God speaks to us. Lo escuchamos, We hear it, salimos de aquí we live here, y minutos, horas después And ya se minutes. nos olvida hours later we forget about it, o tomamos la determinación or we take the determination de ponerlo en práctica, to put it into practice, creerle a Dios to believe God, que nada de lo que ha acontecido en tu vida, that nothing that has happened in your life, nada de lo que acontecerá, nothing that will take place, se ha salido de las manos de Dios. has been out of the hands of God. Es más, Even more, Dios dice, God says, su palabra dice, His word says, que no importa quién haya hecho el daño, that it doesn't matter who has caused the harm. haya sido alguien más, Maybe it was haya someone sido else nosotros mismos or que ourselves, cerramos una bendición que Dios nos da, that we close the blessing that God gives us, o que sea Dios quien esté utilizando ciclos para para moldear nuestro carácter. or that is God that is using seasons to mold our character. Cualquiera que sea la razón, Whichever may be the reason, si dejamos ir, if we let go, si soltamos, if we let go, Dios tiene algo más grande para nosotros. God has something greater for Hay us. personas que viven culpándose por el resto de su vida por los errores que han cometido. There's people that live their whole life blaming themselves for the mistakes that they have Allí le made. estamos diciendo a Jesús, And we're telling Jesus lo there, que hiciste en la cruz no es suficiente. what you did on the cross is not enough. Yo tengo que golpearme para sentirme que sí estoy I have to arrepentida. beat myself in order to understand that I'm well in my life. ¿Cuánto tiempo malgastamos How much time do we waste tratando de abrir ciclos que ya deben estar cerrados trying en to nuestra open vida? seasons that they should be closed already? Por eso el apóstol Pablo dice, That's why the Apostle Paul says, no que yo pretenda ya haberlo alcanzado todo, not that I pretend that I have reached all of it, pero una cosa hago, but one thing I do, prosigo a la meta, I continue to the prosigo goal a line. la meta, I continue to the goal prosigo a la line. meta, I continue to the goal line, haciendo mi mayor esfuerzo doing my best a effort. que ya no vivo yo, That is no longer I who sino live, Cristo vive en mí. but Christ who Y lives lo in que me. yo vivo, And what I live, ahora lo voy a vivir I live now en honra al sacrificio de in la honor cruz and sacrifice of the cross en el Calvario. and the Calvary. Ponte de pie en esta Please noche. stand up in this morning. Todos, All of us, sin excepción, without exception, tenemos ciclos que cerrar. we have seasons to close.
Todos, all of us, sin excepción, without exception, necesitamos la ayuda de Dios we need God's help para cerrarlos. to close them. Y lo extraordinario, And the extraordinary, lo the maravilloso, wonderful, que Él is that He está dispuesto a hacerlo. is willing to do it. Ahí donde tú estás, Where you are at, si hay algo en tu vida if there's something in your life que necesitas dejar ir, that you need to let go, que necesitas soltar, that you need to let go, que necesitas perdonar, that you need to forgive, este es el día, this is the day, esta es la oportunidad this is the opportunity donde lo puedes hacer. where you are able to do so. Puedes salir de este lugar You can leave this place libre free de esas ataduras del pasado of those chains of the past, y puedes salir and you're able to leave con un nuevo ciclo abierto with a new season open para lo extraordinario que Dios quiere hacer en ti. for the extraordinary that God wants to do in your life. Habla con Dios ahí donde estás. Talk to God where you are at. Permítele a Dios que te sane en esta mañana. Allow God to heal you in this morning. Él es justo, He is just. Él es justo He is just. y su justicia siempre te alcanzará. And His justice will always reach you. Es tiempo de soltar, It's time to let go. es tiempo de dejar ir, It's time to let go. es tiempo de perdonar. It's time to forgive. A veces la persona que más nos cuesta perdonar Sometimes the person that is hardest to forgive es a nosotros mismos. is ourselves. Cualquiera que sea la situación, Whichever may be the situation, échala sobre Jesús en esta mañana. cast it out on Jesus in this morning. Dile, Jesús, yo no puedo hacerlo yo solo, yo sola, Tell him, Jesus, I can't do it by myself, pero me rindo a ti but I surrender to you para que sane mis heridas. so that you heal my wounds. Espíritu Santo está sanando heridas en esta The mañana. Holy Spirit is healing wounds in this morning. Aquí hay personas There are people rindiendo su corazón a Él. surrendering their hearts to Him. Sé una de ellas tú en esta mañana. Be one of them in this morning. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Yo te doy gracias, Señor, porque tu bálsamo de amor se derrama hoy. Tu bálsamo de amor Que no está tus manos al cielo Why en don't you esta lift your mañana. hands to heaven in this morning? alivia el dolor, sana el dolor del luto que había por la pérdida. Y tú traes, Señor, el gozo de tu presencia me llena, el deleite de tu presencia es mejor que la vida.
Dale gracias porque Giving thanks Él es el único because He's the only one que nos ha dado el poder that has given us the power para permanecer de pie to remain standing ante muchas cosas que hemos vivido. before many things that we have lived. Adóralo en esta mañana. Worship Him in this morning. Adóralo en medio de tu quebranto. Worship Him in the middle of your brokenness. Padre, aquí estamos en esta mañana, Father, we're here this morning reconociendo, Señor, acknowledging, Lord, que hay cosas en nuestro that corazón there are things in our hearts que no hemos logrado, Señor, vaciar a totalidad. that we have not been able to let go fully. Reconociendo, Señor, We acknowledging, Lord, que lo hemos tratado con nuestras propias that fuerzas. we have tried it with our own strength. Pero en esta But mañana, in this morning, ahí donde tú estás, where you are at, dile, Señor, yo me rindo a tell ti. Lord, I surrender to you. Dile, yo me rindo a ti. Tell Him I surrender to you. Porque cuando yo me rindo a ti, Because when I surrender myself to mi you, corazón se vacía my heart gets empty de dolor, from the pain, de from resentimiento, the resentment, de falta de of lack perdón. of forgiveness. Y viene tu Espíritu Santo And your Holy Spirit comes y lo llena and fills it up de gracia, with grace, de poder, power, de of unción, anointing, de perdón, of forgiveness, de nuevos comienzos. of new Oh beginnings. Espíritu Santo, en esta Holy mañana Spirit this morning, ministra cada alma minister every soul que te lo está permitiendo, that is allowing you to. porque esa es tu promesa. Because that's your promise. Esa es tu promesa. That is your promise. Holy Spirit, Gracias thank you por estar for presente. being present. Gracias por ministrar. Thank you for ministering. Gracias por ministrar. Thank you for ministering. Dile, Espíritu Santo, ministrame en esta Holy mañana. Spirit, minister Hasta my tus life. manos al cielo. Dile, Espíritu Santo, To heaven, say, yo Holy te Spirit, necesito. I need you. Dile, yo necesito Tell him I need que mi corazón sea sano. for my heart to be healed. Un corazón sano For a healthy heart es un corazón perdonador. is a heart that forgives. Un corazón sano A heart that is healthy. es un corazón It's a heart que refleja el amor de Cristo que ha sido derramado en esa persona. cries that have been poured in that person. Oh, amado Dios, Beloved God, que ese sea nuestro anhelo, that is our desire. que tu amor That your love derramado en nosotros pour out in us. lo podamos manifestar We are able to manifest en cada ciclo de nuestra in vida. every season of our life. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Ella nos sana, It heals us. nos libera, It frees nos us. exhorta, It exhorts nos us. consuela, And it comforts us. pero nos llena de esperanza, That Señor, fills us with this hope, para que Lord, hoy, that for today, si tomamos la we determinación, take the determination hoy, today, en este nuevo inicio de semana, this new beginning of the week, haya en nosotros there'll be in us un nuevo ciclo a new season en el cual in which lo discerniremos we will discern it conforme a tu palabra, according to your word. en el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Padre, llena de paz, Father, fill a peace. llena de paz, Señor, cada vida. Fill will peace every life. Tú dijiste que la paz que tú nos das, You said that the peace that you give us, que la paz que tú nos that the das, peace that you give us,
Es diferente a la que el mundo da. It's different to the one that the Pon world tu gives. mano sobre tu Put your corazón. hand upon your heart. Pon tu mano sobre tu Put your corazón. hand upon your heart. Dile, Jesús, lléname de tu paz. And say, Jesus, fill me up with your peace. Lléname de tu paz. Fill me up with your peace. Lléname de tu paz. Fill me up with your peace. Porque a paz nos has llamado. Because you have called us to peace. Amén Amen. Y tu callado y And amén. amen. Que la paz de That Dios the peace of God continúe contigo y con los tuyos. continues with you and your own. presencia de mis angustias, Gracias por estar aquí en esta Thank mañana. you for being here this morning. mi cabeza. Yo le voy a pedir a cada uno de ustedes Yo te doy gracias, Señor, que así como está, porque tu me bálsamo ayude a orar por hermana Josefina. Ella está cumpliendo años me sana, y ella quiere que restaura, cada uno de nosotros el dolor oremos por ella. Un año nuevo del luto que había por tiene muchos significados. ¿Dónde está hermana Josefina? atrás. Un año nuevo tiene muchos significados y uno de ellos es que estamos más pronto a reunirnos a un propósito eterno. Yo le pedir que usted extienda sus manos, o si quiere pasar aquí al frente, como usted guste. Vamos a orar por nuestra hermana. Muy pocas personas piden eso, hermano. Yo que usted pidiera regalos. Just kidding. Pero ella quiere que oremos por ella. Padre, en esta hermosa mañana, Señor, ponemos nuestras manos en representación de las tuyas. Y te damos gracias, Señor, por un año más de vida que le has dado a nuestra hermana Josefina, Señor. Señor, es una mujer de fe, Padre. Es una mujer de fe, mi Dios amado. Yo lo he visto en lo privado, Señor amado. En muchos momentos ella me ha servido, Padre, de ejemplo para continuar creyendo, Señor, en lo imposible. Y en esta mañana tenemos el privilegio de orar por ella. Gracias por un año más de vida que le has dado, Señor. Padre, yo te ruego, mi Dios, aquí en público, al lado, Padre, de muchas personas que la apreciamos, que concedas los deseos de su corazón. Y yo sé que uno de ellos es, Señor, que todos sus hijos estén en tus caminos, Padre, sirviéndote. Padre, mi Dios del cielo, concede los deseos de su corazón de acuerdo al propósito que tienes para ella, Señor amado. La bendecimos en tu nombre y declaramos, Señor amado, que los años que tú le vas a dar a continuación serán años, Señor, donde verá su descendencia, Padre, doblar sus rodillas a ti, Señor amado. Gracias, Señor, por lo que has hecho, estás haciendo y harás en ella, Señor amado. La bendecimos en tu nombre y declaramos que el bien y la misericordia la seguirán todos los días de su vida. Gracias, Señor, por ella. Amén, buen Dios, y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, hermanos. En la parte de atrás hay un convivio. Sería genial si usted se queda, y si no, estamos despedidos. Hay una actividad para recaudar fondos para el Ministerio de la Danzarina. Usted se puede quedar o como usted guste. Bendiciones, hermano, y gracias por estar aquí.